que los exorcistas más veteranos no ponen por escrito. No porque no puedan, sino porque cada vez que intentan describirlo, las notas se vuelven inconsistentes, las grabaciones fallan, y la memoria del propio relato parece suavizarse, como si la realidad misma evitara fijarlo. Le llaman de muchas formas en documentos fragmentados: umbra nominis, el silencio infernal, el parásito del umbral, pero en los márgenes de manuscritos medievales borrados por la Inquisición aparece una advertencia que se repite con pequeñas variaciones: no es un demonio, es lo que hace posible que los demonios existan dentro de la mente. Y eso ya cambia todo. Porque en la demonología clásica, desde los grimorios griegos hasta los tratados cristianos medievales, los demonios tienen estructura, nombres, sellos, jerarquías, funciones. Tentación, ira, mentira, corrupción, destrucción. Pero esta cosa no encaja en ningún sistema. No porque sea más poderosa, sino porque no participa del sistema. Los exorcistas bizantinos hablaban de casos en los que el ritual funcionaba a la perfección, el demonio salía, la persona volvía en sí, el nombre de Dios era pronunciado correctamente, pero algo quedaba. Algo que no era presencia, sino orientación. Como si la mente del paciente hubiera aprendido a mirar hacia un lugar que antes no existía. Y eso es lo inquietante, no deja huellas, deja dirección. Ahora bien, si vamos a los textos más antiguos que sobreviven de forma indirecta, especialmente los fragmentos del libro de Enoc, los comentarios apócrifos de Qumran y ciertas interpretaciones gnósticas posteriores, aparece una idea recurrente: la caída no fue un evento único, sino un proceso de contaminación del orden espiritual. Los vigilantes, esos ángeles que descendieron, no solo enseñaron conocimiento prohibido. Según algunas versiones, lo que hicieron fue abrir una posibilidad. Algo que no debería haber sido accesible para la creación, la capacidad de imaginar formas sin origen. Y ahí es donde algunos ocultistas modernos insertan la hipótesis más peligrosa. No todos los errores del orden son accidentes. Algunos se vuelven conscientes. Imagina por un segundo que el universo funciona como un sistema cerrado. Un diseño perfecto, con jerarquías, leyes, estructuras. Pero incluso un sistema perfecto, al intentar contener lo infinito, genera residuos. No basura física, sino residuos conceptuales. Ideas que no encajan. Formas que no deberían ser pensables, pero lo son. La mayoría se disuelve. Pero algunos no, algunos permanecen. Y lo que permanece, aprende. En ciertos textos esotéricos europeos del siglo XV, hay una figura recurrente que nunca se nombra directamente. Se le describe como el que no posee forma porque adopta la del pensamiento que lo observa. Es decir, no tiene identidad fija. No tiene personalidad. No tiene voluntad reconocible. Solo reacciona a la mente que intenta definirlo. Por eso los demonólogos antiguos decían algo que hoy suena absurdo, pero que dentro del marco simbólico tiene una lógica inquietante: si lo imaginas, no lo creas. Lo enfocas. Y aquí empieza el fenómeno más perturbador. Porque en registros modernos de psicología clínica, especialmente en casos de psicosis religiosa documentados en el siglo XX, hay patrones repetidos entre pacientes que nunca tuvieron contacto entre sí. Personas en distintos países, culturas, religiones, describiendo una sensación de presencia pasiva. No una voz, no una visión completa. Solo la impresión de que algo está detrás del pensamiento. Como si la mente no fuera el origen de la idea, sino el lugar donde la idea se refleja. Ahora, conecta eso con la demonología clásica. Los demonios tradicionales se alimentan de emoción, miedo, ira, deseo, desesperación. Pero en los mismos textos donde aparece la figura del umbra nominis se dice algo distinto: esta entidad no responde a emociones, responde a atención estructurada.
Es decir, no importa lo que sientas, sino cuánto tiempo mantienes la idea de su existencia activa en tu mente. Y eso la convierte en algo completamente distinto a un demonio tradicional. Porque no necesita ser invocada. Solo necesita ser considerada. Los exorcismos medievales intentaban expulsar entidades mediante nombres sagrados, símbolos, jerarquías celestiales. Pero hay un patrón extraño en los casos más extremos. Cuando el ritual se intensifica, la entidad no se resiste. No se manifiesta. No lucha. Solo se reorganiza alrededor del lenguaje del exorcista. Como si aprendiera el sistema que intenta expulsarla. Y lo más inquietante es que algunos manuscritos marginales sugieren que los exorcistas que insistían demasiado en describirla terminaban encontrando que los rituales posteriores eran menos efectivos. Como si la entidad hubiera adaptado su estructura al propio método de expulsión. En la tradición cabalística más oscura, hay una advertencia sobre formas sin sello, entidades que no fueron creadas como seres, sino como fallos en el intento de definir lo infinito. No son ángeles caídos ni demonios. Son el residuo del lenguaje intentando contener lo inabarcable. Y aquí es donde el mito se vuelve más moderno que religioso. Porque si lo traduces a términos contemporáneos, lo que estás viendo no es un demonio clásico. Es un patrón emergente. Algo que no existe como entidad independiente, sino como consecuencia de la interacción entre conciencia y estructura. Un eco que solo aparece cuando alguien intenta fijarlo. Los textos atribuidos a monjes anónimos del siglo XII lo describen con una frase que ha sobrevivido en múltiples copias incompletas: cuando lo nombras, no lo llamas, lo delimitas. Y eso es clave. Porque en casi todas las tradiciones esotéricas antiguas existe una regla no escrita: los nombres no solo identifican, también restringen. Dar nombre a algo es darle forma. Y darle forma es permitir que exista dentro del sistema. Entonces, si esta entidad no puede ser nombrada sin ser modificada, los ángeles no la evitan por miedo. La evitan por estabilidad. Porque en el momento en que algo así entra en el lenguaje del orden divino, el orden deja de ser absoluto. Y ahora llegamos al punto más inquietante de todos los relatos modernos: los informes de eco residual en rituales contemporáneos. Sacerdotes, exorcistas y estudiosos de fenómenos paranormales que describen lo mismo, sin conocerse entre sí. Después de un exorcismo exitoso, cuando todo debería estar en silencio, hay una fase secundaria. Un intervalo en el que la mente del operador siente que algo está repitiendo internamente lo que acaba de ocurrir. No voces. No imágenes. Solo una especie de reorganización del pensamiento, como si algo hubiera aprendido la estructura del ritual sin haber estado nunca dentro de él. Y todos coinciden en un detalle: no se siente como una presencia. Se siente como una posibilidad que no se ha cerrado del todo. Como si el ritual no hubiera expulsado algo, sino solo lo hubiera redistribuido. Y en algunos casos documentados en notas no oficiales, los exorcistas escriben una última observación antes de abandonar el registro: esto no termina cuando se va, termina cuando se olvida. Pero lo más perturbador es la contradicción final. Porque cuanto más intentas olvidarlo, más lo estás definiendo. Y cuanto más lo defines, más estable se vuelve la idea de que algo, en algún nivel de la realidad, está esperando justo en el borde del pensamiento humano. Sin entrar nunca del todo. Solo observando cuando vuelves a pensarlo.